La pérdida de audición, especialmente la pérdida de audición relacionada con la edad, es muy común. Y para la mayoría de las personas, los audífonos siguen siendo el estándar de oro en términos de tratamiento. Hoy me acompaña para hablar sobre la pérdida de la audición y las diversas causas el doctor Robert Black. Él es un otorrinolaringólogo en Central Coast Head and Neck Surgeons y en el Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Dr. Black, es un placer tenerlo aquí hoy. Vamos a hablar sobre la pérdida de audición. Sé que afecta a muchas personas. Yo tengo un poco de pérdida de audición en uno de mis oídos y estoy lidiando con eso en mis 50 y tantos años. ¿Cuáles son las causas más comunes de la pérdida de audición? Thank you very much. The most common cause of hearing loss probably Muchas gracias. La causa más común de la pérdida de audición es probablemente el envejecimiento del sistema auditivo, el envejecimiento del oído en sí mismo y del neuroepitelio y los nervios que van al cerebro. A esto lo llamamos presbiacusia, muy común en los ancianos. Hay otras causas comunes. Probablemente la segunda causa más común es la exposición al ruido. Luego está la pérdida de audición hereditaria o congénita. Hay ciertos medicamentos que pueden causar pérdida de audición, notablemente los antibióticos aminoglucósidos, que son antibióticos muy fuertes. Los quimioterapéuticos pueden causar pérdida de audición. Las causas menos comunes son traumas donde el hueso temporal, que alberga la cápsula óptica, que es el oído interno, se fractura. Pero las enfermedades crónicas, y esto es muy importante, también pueden llevar a la pérdida de audición en los ancianos. Las enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes y la hipertensión, en realidad están asociadas con la pérdida de audición, al igual que el tabaquismo. Y hay otras causas menos comunes también. including diabetes, hypertension. There's actually an association of smoking with hearing loss. Hmm. And there's other less common causes as well. ¿Podría ser la genética, el historial familiar, comportamiento, estilo de vida, enfermedades, tratamientos? Así que abarca quizás un poco de todo, ¿verdad? Me pregunto, mencioné al comienzo que es algo común. ¿Puede darnos una idea de cuán común es la pérdida de audición? Well, it's extremely common. Probably 20% of the entire world's population suffers from some sort of hearing loss. Bueno, es extremadamente común. Probablemente el 20% de la población mundial sufre algún tipo de pérdida de audición. Aquí en los Estados Unidos, aproximadamente el 15% de todos los adultos mayores de 20 años tiene algún grado de pérdida de audición. Se puede pensar de esta manera. 30 millones de estadounidenses podrían beneficiarse de audífonos. Muchos de ellos no tienen audífonos. Y aproximadamente 1 de cada 3 adultos entre 65 y 75 años tiene pérdida de audición. Y casi la mitad de todos los adultos mayores de 75 años tienen pérdida de audición. Just about half of all adults older than 75 have hearing loss. Sí, como menciona, está claro que la pérdida de audición es bastante común. Pero yo me pregunto, doctor, ¿cuándo deberíamos acudir a un proveedor médico si alguien está experimentando pérdida de audición? ¿Y cómo sabemos cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda y a quién deberíamos consultar? The first sign for age-related hearing loss is having trouble El hearing. primer signo de la pérdida de audición relacionada con la edad es tener problemas para escuchar lo que tu esposa está diciendo. Esto es muy serio. También cuando estás en un ambiente con mala acústica y mucho ruido de fondo y empiezas a no escuchar a las personas en esos entornos. Estos son los primeros signos. La mejor persona o profesional con quien comenzar es, en un mundo perfecto, un otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello que pueda hacer un examen completo. Sin embargo, no vivimos en un mundo perfecto, y es muy razonable comenzar con tu médico de atención primaria o un audiólogo que se especializa en pruebas de audición y puede identificar tipos sutiles y menos sutiles de pérdida de audición. Testing hearing and can identify subtle and less subtle types of hearing loss. Sí, mencionó al otorrinolaringólogo y al audiólogo. Vamos a hablar un poquito sobre los tratamientos disponibles para la pérdida de audición. Hablaremos sobre los audífonos y sobre cómo muchas personas
no los tienen, no los usan o no los usan correctamente. Pero, por ahora, doctor, ¿cuáles son algunos de los tratamientos disponibles para la pérdida de audición? It really depends on the cause of hearing loss. If we're talking about age-related hearing loss, or what we call Realmente depende de la causa de la pérdida de audición. Si estamos hablando de la pérdida de audición relacionada con la edad, o lo que llamamos presbiacusia, no hay cura para eso. Hay tratamientos y el mejor tratamiento es un audífono. También hay otros tipos de tratamiento como dispositivos de asistencia auditiva y, si es severo, implantes cocleares, pero los audífonos son realmente el tratamiento principal para la pérdida de audición. Hay varias situaciones en las que un paciente sufre pérdida de audición y es imperativo ver a un otorrinolaringólogo. Creo que es importante señalar esos tipos de pérdida de audición y eso es lo primero, si la pérdida de audición es repentina y completa. Eso es una emergencia médica donde el paciente debe acudir a su médico de atención primaria y a obtener un referido inmediato a un otorrinolaringólogo, porque en la mayoría de los tipos de pérdida de audición repentina es imperativo tratarla rápidamente para obtener el mejor resultado. Si la pérdida de audición es asimétrica, deberían consultar a un otorrinolaringólogo si un oído está mucho peor que el otro. Ciertamente si hay dolor o secreción saliendo del canal auditivo. Eso debería ser una referencia a un otorrinolaringólogo. Y si la pérdida de audición fluctúa con el tiempo, un día puedes escuchar perfectamente, al siguiente día la audición está afectada y luego vuelve. Eso representa un tipo diferente de pérdida de audición que un otorrinolaringólogo necesita evaluar, y también si tienes zumbido en el oído, especialmente en un oído. Deberías ir a ver a tu médico otorrinolaringólogo. En cuanto al tratamiento disponible, no toda la pérdida de audición está relacionada con la edad y hay muchas causas diferentes de pérdida de audición. Y el tratamiento depende exactamente de qué está causando ese tipo de pérdida de audición. causes of hearing loss, and the treatment is dependent on exactly what is causing that type of hearing loss. Sé que ahora hay algunas opciones de audífonos, incluso sin receta, que son menos costosos, por supuesto. ¿Qué piensa de esas opciones? Esos audífonos sin receta, donde podemos simplemente entrar a la farmacia y tomar un par. ¿Qué opina de ellos? Y tal vez existen otras formas para que las personas que están pensando en usar audífonos puedan obtenerlos de manera más fácil. I think that we're in a great age for hearing aids. The over-the-counter options are an excellent choice for certain patients and certain types of Creo hearing que loss. estamos en una gran era para los audífonos. Las opciones sin receta son una excelente elección para ciertos pacientes y ciertos tipos de pérdida de audición. Recientemente estuve discutiendo este tema con uno de mis audiólogos en nuestra consulta, el Dr. Griffin, y le pregunté qué pensaba sobre los audífonos sin receta porque, por supuesto, nosotros proporcionamos audífonos con receta. Él hizo una analogía interesante que creo que vale la pena mencionar. La analogía que hizo fue la misma que con los anteojos de aumento sin receta en comparación con los anteojos recetados. Los audífonos sin receta son excelentes para cierto tipo de pérdida de audición. Los audífonos sin receta son nuevos y básicamente son amplificadores, no están personalizados. Estos audífonos fueron diseñados para adultos con pérdida de audición moderada. Sin embargo, para quienes tienen una pérdida de audición más severa, los audífonos sin receta no son la mejor opción. Pero para personas mayores con dificultades para escuchar en lugares ruidosos o con mala acústica, o para aquellos que tienen problemas con la televisión, estos audífonos podrían ser una excelente alternativa y son mucho más económicos. Es importante destacar que existen diferencias entre los audífonos sin receta y los recetados, como mencioné antes. La principal diferencia radica en el costo más bajo de los audífonos sin receta y en que están diseñados solo para pérdidas de audición moderadas. Los beneficios de obtener un audífono con receta son que puede adaptarse a cualquier grado de pérdida de audición del paciente para ayudar con su audición. Son adecuados para todas las edades, incluidos los niños. Además, es importante recordar que la pérdida de audición está compuesta por múltiples componentes. Uno de ellos es el molde del audífono, la parte que se introduce en el canal auditivo que se personaliza según la anatomía particular de cada canal auditivo del paciente. El audiólogo hace moldes del canal auditivo para que el ajuste sea exacto.
Otro aspecto importante es que el audífono se puede ajustar con el tiempo para adaptarse al tipo de pérdida de audición, ya que ésta puede cambiar con el tiempo. Y por supuesto, algo en lo que creo firmemente es que cuando se opta por un audífono sin receta, no se obtiene el beneficio de un examen médico especializado, lo cual puede ser extremadamente importante para determinar exactamente qué tipo de pérdida de audición se tiene. Benefit of getting a specialized medical exam, which can be extremely important to determine exactly what type of hearing loss it is. Doctor, quisiera hablar un poco más sobre el ruido fuerte, cómo este puede afectar nuestra audición, si es tan amable. Sé que mi papá, por ejemplo, perdió su capacidad auditiva porque trabajaba cerca de camiones muy ruidosos en la compañía eléctrica. Estoy seguro que en aquel entonces la protección auditiva no era una prioridad para muchos, tal vez porque no entendían las consecuencias. Entonces, doctor, ¿cuánto ruido fuerte se necesita para dañar la audición de alguien? There's two factors. Number one, it's the loudness or the decibel level of the noise. Hay dos factores. En primer lugar, es el volumen o el nivel de decibelios del ruido. Y cuanto más fuerte sea el ruido, es más probable que cause daño a lo que llamamos las células ciliadas del oído interno, causando pérdida de audición. El daño también depende del tiempo de exposición. Entonces, los factores son el volumen y el tiempo de exposición. Y mencionaste los años 60, esto es análogo al tabaquismo. No nos dimos cuenta de lo perjudicial que era fumar y los riesgos del tabaquismo. No nos dimos cuenta desde el principio de los factores de riesgo del ruido fuerte y el tiempo de exposición para producir pérdida de audición. Y un ruido extremadamente fuerte a un nivel de decibelios muy alto, como el de un motor de avión durante un periodo de tiempo muy corto, puede causar una pérdida auditiva significativa en el futuro, años después. Cuando el paciente está expuesto a un ruido extremadamente fuerte como el de un motor de avión o un disparo, un gran armamento militar o incluso si estás en un concierto, inmediatamente después experimentas lo que se llama un cambio de fase. Entonces, experimentas una pérdida temporal de audición y tal vez un zumbido en el oído. Luego, vuelve después de 1 minuto o 2, 5 o 10 minutos y te sientes normal. Y en términos de tu pérdida de audición, estás normal durante décadas. Esa exposición inmediata a un ruido fuerte repentino puede, décadas después, causar una pérdida auditiva significativa. La pérdida de audición más común relacionada con el ruido ocurre en personas que trabajan en fábricas. Sí, claro. Y el tiempo de exposición puede contribuir al riesgo de pérdida auditiva a largo plazo. Factories, the time exposed can contribute to the risk of long-term hearing loss. Entonces, doctor, hemos hablado sobre los audífonos y la variedad de personas que pueden sufrir de pérdida auditiva y por qué están sufriendo de pérdida auditiva. ¿Cuáles son algunas de las otras opciones de tratamiento para la pérdida auditiva, además de los dispositivos de audífonos? Well, like we said before, hearing aids are the most important. Aside from hearing aids, there's assisted listening devices. Entendido. Los audífonos son cruciales, pero además de ellos existen otros dispositivos que pueden ayudar con la audición. Estos dispositivos de ayuda auditiva pueden llevar los sonidos directamente a tus oídos, eliminando el ruido de fondo. Por ejemplo, están los TV Ears, que se conectan al televisor y te permiten escuchar con auriculares o incluso a través del control remoto del televisor con un conector de micrófono. De esta manera, los sonidos van directamente a tus oídos. El último tratamiento aparte de los audífonos y los dispositivos de escucha son los implantes cocleares, y estos son dispositivos electrónicos muy complejos que se implantan quirúrgicamente en el cráneo y directamente en el mecanismo auditivo del oído. La tecnología de los implantes cocleares ha avanzado notablemente y se utilizan con mayor frecuencia tanto en niños como en adultos. They're used in increased frequency with children and adults alike. Sí, he visto numerosos videos en redes sociales de niños pequeños que no podían oír y luego obtienen implantes cocleares o dispositivos de audífonos y son videos tan reconfortantes
porque la audición es una parte tan importante de la vida. Y estos niños escuchan las voces de sus mamás o papás por primera vez y es realmente reconfortante. Y es un trabajo tan importante que usted y otros están haciendo. Y en esa línea, hablemos sobre las consecuencias de la pérdida de audición. Doctor, ¿de qué manera la pérdida de audición afecta la calidad de vida de una persona en su día a día? Well, it can be significant. The consequences goes well beyond the ability to communicate. There are vast numbers of people also who could be Bueno, puede ser significativo. Las consecuencias van mucho más allá de la capacidad de comunicarse. Hay una gran cantidad de personas que podrían beneficiarse de la amplificación auditiva y no usan audífonos, y se estima que hay hasta 30 millones de estadounidenses que podrían beneficiarse y no los están usando. La pérdida de audición relacionada con la edad puede tener varios efectos a largo plazo. Aunque no se comprende completamente, se cree que puede estar relacionada de alguna manera con la demencia. Además, puede causar depresión debido al aislamiento social. Las personas mayores con pérdida de audición pueden sentirse emocionalmente aisladas y experimentar una disminución en su autoestima. Las personas mayores con pérdida de audición tienden a tener menos actividad física y llevar un estilo de vida más sedentario, lo que puede provocar problemas médicos. Son menos propensas a participar en actividades que, entre otras cosas, pueden provocar un deterioro cognitivo, incluida la demencia. Las personas con pérdida de audición tienen ingresos familiares más bajos, tienen menos empleo o están desempleadas. Hay una disminución en la productividad y los ancianos tienen riesgo de caídas. Ahora, esto puede no ser intuitivo, pero se sabe que el riesgo de caídas en los ancianos ocurre con mayor frecuencia si hay pérdida de audición. Se cree que hay un agotamiento cognitivo, lo que significa que tienen una capacidad disminuida para interpretar diferentes estímulos, por lo que están concentrados en su audición y es posible que no estén concentrados en su caminar, lo que les hace perder el equilibrio. Aumenta el riesgo de caídas. También puede llevar a la depresión. Recientemente leí un estudio que mostraba que las personas mayores que viven en comunidades y tienen pérdida de audición relacionada con la edad tienen hasta un 70% más de probabilidades de sufrir depresión que aquellas sin pérdida de audición, donde se encontró que la depresión afecta aproximadamente al 30%. Así que hay consecuencias significativas en la pérdida de audición. upwards towards 70% more likely to be depressed than those without hearing loss, where they found depression affects approximately 30%. So there are significant consequences in hearing loss. Claro, es un tema muy importante. Mi última pregunta, doctor, iba en esa dirección precisamente. Quería explorar cómo la pérdida de audición puede influir negativamente en la forma en que las personas piensan y procesan la información. Entonces, ¿podríamos profundizar un poco más en eso y hablar sobre la importancia de tratar la pérdida de audición de manera temprana y efectiva para proteger nuestra capacidad cognitiva? Right, absolutely. The mechanism is not fully understood, as I said, but may be related to social isolation. El mecanismo no se comprende completamente, como dije, pero puede estar relacionado con el aislamiento social o la disminución de la actividad. Sin embargo, hay estudios que muestran una correlación entre la pérdida de audición y cambios estructurales reales en el cerebro, probablemente debido a vías neuronales similares, el agotamiento de la reserva cognitiva, lo que significa que los adultos mayores con pérdida de audición tienen una capacidad disminuida para procesar información. En los pacientes con pérdida de audición, los factores que aumentan el deterioro cognitivo son los mecanismos de afrontamiento. Tienen una estimulación cerebral limitada y, de hecho, existe una correlación entre la atrofia cerebral o encogimiento del cerebro y la pérdida de audición. Cuando alguien tiene pérdida de audición, su capacidad para procesar la información se ve afectada. Por eso, es importante tratar la pérdida de audición relacionada con la edad lo antes posible, aunque a veces puede ser difícil. En mi consulta, a menudo veo hombres que evitan usar audífonos porque los consideran una molestia. Piensan que su audición no está tan mal,
y justo detrás de ellos, su esposa está sentada sintiendo con la cabeza, como diciéndome que intente hablarles sobre los beneficios de los audífonos. Para aquellos con pérdida de audición, pueden surgir problemas para enfrentar la vida diaria, lo que puede llevar a un deterioro cognitivo. Esto se debe a una estimulación cerebral limitada. Además, se ha encontrado una relación entre la pérdida de audición y la atrofia cerebral. Shared mechanisms to cope. They have limited brain stimulation, and there's actually a correlation between brain atrophy or shrinkage of the brain and hearing loss. Es fascinante, ¿no cree? A simple vista parece tan sencillo. O puedes oír algo o no puedes. Pero al tener esta conversación con usted y contar con la presencia de un experto, es por eso que acudimos a los expertos. Por supuesto, tener aquí un especialista nos ayuda a comprender mejor las complejas conexiones entre la audición, el cerebro y la cognición. Siento que podríamos seguir hablando hoy, pero creo que al menos hemos empezado a tocar el tema para los oyentes y les hemos dado una muy buena idea de que, ya sabe, el tratamiento temprano y agresivo del que podrían beneficiarse, hablando con su médico de cabecera, un otorrinolaringólogo o un audiólogo. Hay muchas opciones, ¿no? Muchos tratamientos disponibles. El estándar de oro, por supuesto, seguirán siendo los audífonos para la mayoría. Pero hoy hemos cubierto buen material. Muchas gracias, doctor. De nada, realmente aprecio tener la oportunidad de hablar contigo sobre esto. You're welcome. I really appreciate having the opportunity to talk to you about this. Y para escuchar más de nuestros podcasts, visite por favor salinasvalleyhealth.com/podcast. Y si encontró útil este podcast, asegúrese de contárselo a un amigo, a un vecino o a un familiar. Y suscríbase, califique y comente este podcast. Y eche un vistazo a toda la biblioteca de podcasts para encontrar temas adicionales de interés. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Cuídense y hablaremos muy pronto, la próxima vez.